Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver un ejercicio de análisis de varianza de una vía completamente a mano, de principio a fin. Y para llegar a este video, es decir, para elaborar un ejercicio de análisis de varianza a mano, primeramente yo recomendaría ver estos dos videos. Este de acá, que básicamente es la introducción a el tema, análisis de varianza de una vía. Y este otro video de acá, que básicamente es la continuación de la introducción. Aquí en esta parte se ven las fórmulas y parte de la nomenclatura que se utiliza en el análisis. Muy bien, para ejemplificar y para desarrollar todo el ejercicio, tengo esta pequeña información textual. Y empezamos. Es bien sabido que los paneles solares necesitan de mantenimiento, es decir, limpieza cada cierto periodo de tiempo. Se recomienda generalmente hablando de 3 a 4 veces por año. Obviamente esto va a depender del tipo de ubicación geográfica, ¿no? De las condiciones de cada sitio. Pueden ser más o menos. Muy bien. ¿Cuál es el problema de que se debe hacer mantenimiento? Se sabe que el polvo y demás materia pueden mermar la cantidad de energía que se genere en estos paneles solares, ¿no? Y bueno, en análisis de varianza de una vía se necesitan de al menos 3 tratamientos para poder desarrollar esta prueba, ¿no? Es una de las características. Y aquí tenemos los 3 tratamientos, básicamente son 3 placas de paneles solares. Una placa está totalmente limpia, otra sin un mes de limpieza y una tercera con 8 meses sin limpieza. Todos estos paneles solares son de la misma marca, tienen la misma posición y están en la misma área geográfica. Y para tratar de ilustrarlo, aquí tengo los paneles solares. Aquí están mis 3 tratamientos. Tengo como el tratamiento 1 mi panel solar limpio. El segundo tratamiento sería mi panel solar con un mes sin limpieza. Y como tercer tratamiento, un panel solar sin 8 meses de limpieza. El factor único que tienen estos es que se tomó lectura de estos paneles solares en el periodo de la 1 a las 4 de la tarde. Es decir, yo obtuve datos de estos 3 paneles solares con los diferentes tratamientos en un mismo periodo de tiempo, que sería mi factor. Muy bien, ¿cuáles fueron mis datos? Aquí los tengo en esta pequeña tablita que estoy presentando. Estos son mis datos en bruto, no están ni siquiera ordenados, porque precisamente yo voy a calcular los valores que van a representar estos conjuntos de datos a continuación. Muy bien, aquí está mi factor, lo voy a recalcar solamente. Este es mi factor. Yo obtuve todos estos datos para cada tratamiento. Tuve el mismo factor, ¿no? Es decir, las lecturas de estos paneles solares fueron en ese periodo de tiempo. Fueron lecturas de cada media hora, fueron 3 horas de medición y cada media hora de lectura de datos, es decir, tengo 6 datos por cada tratamiento. Muy bien, solamente para seguir la estructura de principio a fin voy a comenzar a enumerar. Número 1 sería la obtención de estos datos, ahí los tengo. Número 2, me sigo a la parte derecha, serían los supuestos tan importantes que se deben de cumplir en cualquier tipo de prueba estadística. ¿Cuáles son estos supuestos? Aleatoriedad, independencia, normalidad y homocedasticidad. En el punto número 3 estoy presentando el modelo estadístico específico para análisis de varianza de una vía. Fíjense todos los términos que vienen implícitos en este modelo estadístico. X subíndice IJ va a ser igual a mu más tau J. Este tau es una letra griega, tau J, más E
subíndice IJ. ¿Qué significa cada uno de estos? El primero, mu es un parámetro poblacional referente a la media. El segundo, tau j, es el efecto del tratamiento o de los tratamientos. Y el último, E subíndice IJ, es todo lo que se debe al error. Cualquier error que se pudiera cometer. Entonces, básicamente, eso es lo que contempla este modelo estadístico. Contempla un parámetro poblacional más el efecto de los tratamientos más un efecto de el error. Muy bien, número 4 sería la formulación de hipótesis estadísticas. Como ya lo saben, existen dos hipótesis estadísticas, H subíndice A, que es la hipótesis alternativa, y H subíndice 0, que es la hipótesis nula. ¿Cómo van a ser las hipótesis para esta prueba estadística? La primera, la hipótesis alternativa va a ser que al menos un tau j va a ser diferente. Eso es lo que significa esto que acabo de poner aquí. Al menos un tau j, ¿qué es tau j? Así como lo dije en la parte de arriba del modelo, tau j es lo mismo que decir tratamiento. Al menos un tratamiento es diferente. Esa sería mi hipótesis alternativa. Vamos ahora con la hipótesis nula, H subíndice 0. Todos los tau j, es decir, los tratamientos, son iguales. Eso es lo que significa. Vuelvo a repetir, la hipótesis alternativa, al menos un tau j, es decir, al menos un tratamiento es diferente. La hipótesis nula, todos los tratamientos son iguales. Muy bien, entonces continúo con el siguiente punto, que sería el punto número 5. Aquí no sé qué le moví. Ahí estamos de regreso. 4 eran las hipótesis y entonces estamos en el punto número 5. Aquí hago la corrección nomás para llevar una secuencia. Punto número 5. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a calcular las famosas sumas de cuadrados que vienen implícitas en los videos anteriores. Este video que había recomendado ver. Introducción 2, análisis de varianza de una vía. Aquí se ven las fórmulas y los elementos que están en las fórmulas. Muy bien. Entonces, estos son los elementos que vamos a calcular: sumatoria de cuadrados total, sumatoria de cuadrados del error y la sumatoria de cuadrados del tratamiento o sumatoria de cuadrados explicada, que es, ambas vienen siendo la misma. Entonces aquí están las fórmulas, pero para calcular estas fórmulas primeramente necesitamos calcular los parámetros que están implícitas en estas fórmulas, ¿no? Es decir, qué significa X subíndice IJ, qué significa X testada punto punto, qué significa X testada punto J, y vamos empezando. Vamos a empezar con el primero. Voy a cambiar de color, voy en un azul. A ver, este es azul. Esto que estoy seleccionando aquí es el primero que voy a calcular. X testada subíndice punto J va a ser igual a, básicamente este X testada subíndice punto J viene siendo el promedio de cada tratamiento. Muy bien, pues ocupo calcular el promedio para cada uno de los tratamientos. Voy a poner el primer promedio, voy a cambiar de color porque no se me hace que no se ve muy bien. Ok, aquí está.
Voy a ponerlo aquí de nuevo, pero con nuevo color. X testada subíndice punto J. Muy bien. Decía que X testada subíndice punto J viene siendo el promedio de cada tratamiento. El promedio del primer tratamiento sería 1.306. El segundo promedio, es decir, el promedio ahora del tratamiento 2, sería 1.151. Y el otro sería 0.883. Voy a ponerlo de nuevo esto para que quede más visible. Ahí está. Muy bien. Ahí tengo ya los promedios para cada tratamiento. Eso significa X testada.J. Este de aquí. Ahora bien, si todavía existe por ahí alguno perdido que no sabe a estas alturas cómo calcular un promedio, fácil. Tendría que sumar cada uno de estos valores de toda la columna, y al final dividirlos entre n, es decir, el número de datos. Básicamente el mismo número que sumó, ¿no? Es decir, sumaría 1.2, 1.3, 1.2, 1.4, 1.35, 1.39 y lo dividiría entre 1, 2, 3, 4, 5, entre 6. Sumaría todos los datos y los dividiría entre el número de estos mismos, ¿no? Que son 6 datos. Y obtendría el promedio para este caso, ¿no? Obviamente haría lo mismo para cada columna. Esto lo digo por si todavía hay alguno por ahí muy perdido. Ahora vamos a calcular este término de acá. X testada punto. ¿Qué es X testada punto? X testada punto es el gran promedio, y es decir, es el promedio de los promedios de los tratamientos. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora el promedio de los tratamientos. Aquí acabo de sumar el primer promedio. Vámonos con el segundo promedio más el tercer promedio. Y todo esto lo voy a dividir entre 3, puesto que son 3 promedios los que estoy sumando. Y el gran promedio me va a dar 1.113. Aquí tengo el gran promedio, es decir, X testada punto. Muy bien, es todo lo que necesito para poder calcular ahora sí la sumatoria de cuadrados totales, la sumatoria de cuadrados del error y la sumatoria de cuadrados del tratamiento. ¿Cómo sería la sumatoria de cuadrados total? Esta primera de aquí, voy a sacarlo con una flecha para poderlo hacer un poquito más visible. Muy bien, dice la fórmula que es doble sumatoria de X subíndice IJ menos X testada punto. Todo eso elevado al cuadrado. Muy bien, de entrada, este primer término que es X subíndice IJ significa cada dato. Es decir, cada uno de estos significa X subíndice IJ. Cada uno de estos. Eso significa X subíndice IJ. Menos X testada punto, es decir, el gran promedio. Es el valor que acabo de calcular aquí, que es el promedio de los tratamientos. Muy bien, entonces solamente voy a seguir la nomenclatura y empiezo con el primer valor. El primer valor que tengo, es decir, el primer valor de X subíndice IJ, pues es este de aquí, 1.2. Entonces pongo 1.2 menos, así tal cual como dice la fórmula, ahora el valor de X testada punto, es decir, el valor que acabo de calcular arriba, 1.113. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Más
¿Por qué más? Afuera del paréntesis, porque eso es lo que me está indicando la doble sumatoria que tengo afuera de la fórmula, ¿no? Es decir, voy a ir sumando cada uno de estos. Sigo con el siguiente valor. Antes utilicé el 1.2, ahora va a ser el 1.3. 1.3 menos, de nuevo, igualito, el gran promedio, es decir, 1.113, de nuevo elevo al cuadrado, otra vez más. Ahora me voy con el tercer valor. 1.2 de nuevo, menos, se repite el mismo valor, al cuadrado. De nuevo más. Ahora voy con el 1.4. 1.4 menos 1.113 al cuadrado, otra vez más. Ahora ya estoy con el 1.35 menos, de nuevo el mismo valor, 113 al cuadrado, más, y aquí pongo 3 puntos suspensivos, porque básicamente van a continuar hasta que lleguen a el último valor. ¿Cuál es el último valor que tengo? Este de aquí, 0.087. Es decir, cuando ya acabe con mi primer columna, voy a continuar con la siguiente, el siguiente valor, el siguiente valor, el siguiente valor, hasta llegar a el último valor que tengo. Y bueno, la sumatoria de cuadrados totales me da, acá lo voy a dejar. Hagan de cuenta que yo ya había calculado todo eso y me va a dar 0.5967. Eso me da mi sumatoria de cuadrados totales. Muy bien, ahora voy a mostrar cómo calcular la sumatoria de cuadrados, pero de el error. Ok, ¿cómo es la sumatoria de cuadrados del error? Voy a borrar esto de aquí. Voy a volver a poner esto de aquí porque se borró un poco. Ahí está. Muy bien, sumatoria de cuadrados del error. Dice que es la doble sumatoria de X y J. Ya dijimos que X subíndice y J viene siendo cada dato menos X testada subíndice punto J. ¿Qué es este de aquí? Pues es este de acá. Vienen siendo los promedios de cada tratamiento. Entonces, de nuevo, voy a empezar la sustitución. Este lo voy a dejar con el mismo color rojo. Cada dato. Empiezo con el primer dato, 1.2, menos, tal cual como lo dice la fórmula, el promedio que le corresponde, es decir, el promedio de esa misma columna. ¿Cuál es el promedio que le corresponde a ese dato? Aquí lo tenemos. X testada.j, es decir, el promedio de ese tratamiento es 1.306. Entonces lo pongo 1.306, cierro paréntesis y al cuadrado. Eso es lo que me dice la fórmula tal cual. Más ahora me voy con el siguiente dato, este de aquí, 1.3, menos, de nuevo, otra vez el mismo promedio que le corresponde a esa columna, es decir, 1.306 al cuadrado, más el siguiente valor, que ahora es 1.2, menos el mismo promedio que le corresponde a esa columna, más el siguiente valor, que ahora es 1.4, menos el mismo promedio, más el siguiente valor, 1.35 menos 1.306, más el último valor de esa columna, 1.39 menos
1.306. Si se dan cuenta, hasta aquí ya terminé con todos los valores de la primera columna, es decir, mi primer tratamiento. Y a todos estos valores les iba restando el promedio que les corresponde, 1.306. Sin embargo, ahora ya voy a pasar a los valores de la columna 2, es decir, del tratamiento número 2. Y obviamente lo que va a cambiar aquí es que también voy a tener otro promedio. Entonces, ojo ahí, porque yo seguiría haciendo la misma operación. Fíjense, aquí me quedé con 1.39 menos el promedio, ¿no? Es decir, con este último valor de aquí y el promedio que le corresponde. Pero ahora voy con el valor de 1.2 en el tratamiento 2. Y a ese valor de 1.2 le corresponde el promedio de 1.151. Entonces voy a continuar. De paréntesis, 1.2 menos 1.151 al cuadrado, ese es su promedio, más, de nuevo, ahora voy con el 1.1 menos el promedio que le corresponde, 1.151 al cuadrado, y básicamente continuaría, hasta aquí voy. Este es el valor que tendría que poner ahorita. Y tendría que continuar así hasta llegar a el último dato. Hasta llegar al último dato, este de aquí, 0.087. Obviamente que cuando yo esté con esta columna de valores, el promedio que le voy a restar, pues es este promedio aquí, 0.0883. Porque es el promedio que le corresponde a esos datos, ¿no? Entonces, para no hacer más largo el video, aquí pongo 3 puntos suspensivos, de donde continúa, y como yo ya lo tengo hecho, solamente anoto el valor, 0.0463. Aquí ya tengo el valor de la sumatoria de cuadrados del error. Muy bien, vámonos con el último y el más sencillo de calcular, que es la sumatoria de cuadrados del tratamiento, que es lo mismo que decir la sumatoria de cuadrados explicada. Cualquiera de las dos formas de decir es correcto, significan lo mismo. Muy bien. Fíjense, aquí la fórmula dice que va a ser igual a n multiplicado por la sumatoria, aquí solamente es una sumatoria de x testada subíndice punto j, que es decir, el promedio de los tratamientos menos x testada punto, el gran promedio. Es la más sencilla de calcular, la más cortita. Vámonos haciendo lo que está primeramente entre paréntesis, x testada punto j, es decir, los promedios de los tratamientos. Bueno, el primer promedio del primer tratamiento es 1.306 menos el gran promedio, aquí lo calculamos, es 1.113 al cuadrado más, ahora con el siguiente promedio del segundo tratamiento, de igual manera le voy a restar el gran promedio, más el promedio del último tratamiento, es decir, el tercero, menos el gran promedio de nuevo, al cuadrado. Si se dan cuenta, hasta ahí me falta todavía algo clave aquí. Voy a seleccionar el color negro. Aquí me faltó multiplicar, fíjense. Lo voy a encerrar por n. Sin embargo, no hay problema porque yo puedo hacer toda esta operación y el resultado que me dé, al final lo multiplico por n. Pero ojo con este n, que este n es el número de datos que tengo, pero por columna,
No es el número de datos totales, no. Es el número de datos que tengo por columna. Y yo tengo por columna 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Entonces voy a poner aquí multiplicado por 6. Todo eso me va a dar 0.54. Voy a mover aquí para darle espacio. 0.54. Nueve, 5, 5, 8. Aquí lo voy a seleccionar. Y listo, ya tenemos las tres sumatorias de cuadrados indispensables que necesitamos. Una forma de comprobar, aquí les va el tip, una forma de comprobar si los cálculos que hicieron están bien o están mal. Muy bien, la sumatoria de cuadrados totales o total va a ser igual a la sumatoria de cuadrados del error más la sumatoria de cuadrados del tratamiento. ¿Estamos de acuerdo, no? Obviamente la sumatoria de cuadrados total va a ser igual a la sumatoria de cuadrados del error más la sumatoria de cuadrados del tratamiento. Es decir, la sumatoria de cuadrados total es igual a todo lo que contempla el error y todo lo que contempla el efecto del tratamiento. Muy bien, entonces, ¿cómo corroborar eso? Aquí nosotros en la sumatoria de cuadrados total tenemos el valor que nos dio. Nos dio 0.5967, aquí está. Entonces vamos sumando los dos valores que tenemos. Vamos a sumar esos dos valores que tenemos. Acá tengo la sumatoria de cuadrados del error, 0.0463. Aquí lo voy a dejar abajo. 0.0463 más la sumatoria de cuadrados del tratamiento. La sumatoria de cuadrados del tratamiento es esta de aquí. Fue la última que calculé y me dio 0.54. 0.549558. Entonces la sumatoria de estos dos, la sumatoria de cuadrados del error y la sumatoria de cuadrados del tratamiento, me debe de dar a la sumatoria de cuadrados total o un valor muy cercano dependiendo cuántas décimas utilicé a la hora de hacer los cálculos en la calculadora. Ok, esto de aquí nos viene dando, si hago la cuenta, esta sumatoria nos da, vamos a ver, voy a hacer la suma, 0.0463 más 0.549558. Ok, esto de aquí nos da 0.595858. Vamos a corroborar este valor que obtuvimos. Debe de ser igual o muy similar a el primero que calculamos, es decir, la sumatoria de cuadrados, este de aquí. Vamos a ver acá, fíjense, es este que está en azul, 0.5967 y a nosotros nos dio 0.595858. Estamos bien, prácticamente son iguales. Obviamente esa pequeña diferencia que hay o discrepancia se debe a que tal vez no usé por ahí todos los valores que tengo en hacer los diferentes cálculos, obviamente porque estoy en la calculadora, entonces se entiende, ¿no? Muy bien, así quedaría el cálculo de la sumatoria de cuadrados y esta de aquí, a esta que le estoy poniendo la palomita, sería la forma de cómo comprobar si hasta el momento hice los cálculos bien o no. Entonces la sumatoria de estos dos me debe de dar la sumatoria de cuadrados total. Si no me da la sumatoria de cuadrados total, alguno de estos dos está mal
o inclusive el primer cálculo de la sumatoria de cuadrados total. Si les da un valor muy similar, así como el de ahorita, o igual, pues está más que bien, ¿no? Es el visto bueno para continuar. Entonces vámonos con el punto número 5, que sería la famosa tabla Andeva. La tabla Andeva tiene los siguientes rótulos. El primero es fuente de variación, el segundo es SC, que sería la sumatoria de cuadrados, que son los valores que acabamos de calcular, GL, que son los grados de libertad, CM, que son los cuadrados medios, RV, que sería razón de varianza, y el famoso valor de P. Muy bien, vamos a empezar a llenar esta pequeña tabla, que es la tabla Andeva. Fuente de variación. La variación básicamente se va a repartir de la siguiente forma. Sería lo que corresponde a los tratamientos, lo que corresponde al error y obviamente el total. Muy bien, vamos a ver ahora la sumatoria de cuadrados para tratamientos, la sumatoria de cuadrados para el error y la sumatoria de cuadrados total, que precisamente son las que calculamos. Entonces solamente vamos a transcribir los valores que ya calculamos. Primero SC para tratamientos, es decir, la sumatoria de cuadrados del tratamiento. Sumatoria de cuadrados del tratamiento es este que tengo aquí. Vamos a ver cuánto nos dio, 0.5495. Entonces lo voy a transcribir aquí, 0.94. A ver, no alcanzo a ver ahí. 0.5495. Voy a borrar aquí, 5495 58. 9558. Muy bien, ahora la sumatoria de cuadrados de el error. De nuevo me voy a ver, ya la calculé. Sumatoria de cuadrados del error me dio, acá está, me da 0.0463. 0.0433. 0.0436. Vamos a corroborar. No, es 0.0463. Es 463. 463. Ahí está. Y obviamente la sumatoria de cuadrados total, pues es la suma de esto. 0.595858. Muy bien, ahora vamos a calcular los grados de libertad. Los grados de libertad para el tratamiento o los tratamientos y los grados de libertad para el error. Y también los grados de libertad para el total. Voy a cambiar de color y voy a dejar implícito cómo se calculan entre paréntesis. Para calcular los grados de libertad de los tratamientos va a ser con la fórmula K menos 1, donde aquí le voy a poner una flechita. K es lo mismo que decir número de tratamientos. Número de tratamientos. Número de tratamientos menos 1. ¿Cuántos tratamientos tengo? Me regreso, fíjense. Tengo 3 tratamientos. El panel solar limpio, el panel solar sin un mes de limpieza y el panel solar sin 8 meses de limpieza. Entonces tengo 3 tratamientos menos 1. Mi valor aquí es 2. Muy bien, ahora vamos a ver cómo calcular los grados de libertad, pero para el error. Los grados de libertad para el error es con la fórmula de N mayúscula menos K. N mayúscula, ¿qué es? Es el número total
de datos que tengo, menos K, acabo de decir aquí arribita que es K, es número de tratamientos. Entonces, ya dije que el número de tratamientos con el que estoy trabajando pues es 3 y N mayúscula es el total de mis datos, ¿no? Entonces voy a contar cuántos datos tengo para poder... Tengo 6 datos por columna, es decir, tengo en total 18 datos menos K y es decir, tengo 3 tratamientos. 18 menos 3 me da el valor de 15. Entonces ya lo voy a borrar. Esto es solamente para que vean de dónde sale el valor. Entonces aquí grados de libertad del error son 15. Ahora la fórmula de comprobación para los grados de libertad totales sería n mayúscula menos 1. Es decir, el número total de datos que tenga menos 1. En total tengo 18 datos, menos 1 son 17. Y concuerda, fíjense porque me da la sumatoria, ¿no? Aquí tengo 15 más 2, pues son 17. Esta es otra corroboración. Muy bien, vamos a calcular ahora esto de aquí, que son los cuadrados medios. Esto de aquí CM. ¿Cómo se calculan los cuadrados medios? Bueno, básicamente sería dividir este valor que tengo aquí, es decir, la sumatoria de cuadrados del tratamiento, 0.549558, entre los grados de libertad del mismo tratamiento, es decir, entre 2. Aquí lo voy a dejar. 0.549558 sobre 2. Así se calcularía el cuadrado medio de los tratamientos. Este valor de aquí, pues es este que tengo acá. Y lo estoy dividiendo entre los grados de libertad que le corresponden al mismo tratamiento. Muy bien, así es como obtendría el valor del cuadrado medio y esto me va a dar, aquí yo lo voy a borrar solamente para poner el valor de esa operación, me va a dar 0.274779. ¿Cómo calcular ahora el cuadrado medio, pero para el error? Exactamente igual, pero tomando los datos del error. Es decir, 0.0463 dividido entre 15. Ok, eso me va a dar 0.00308. Vuelvo a repetir, este valor sale de dividir la suma de cuadrados del error entre los grados de libertad del error. Es decir, 0.0463 entre 15 me da este valor. ¿Cómo calcular ahora la razón de varianza? Esta es la razón de varianza. Básicamente consiste en dividir estos valores que tengo a un lado, es decir, 0.274779, el valor que tengo a un ladito, dividido entre 0.00308. Y esa operación me va a dar 89.213. Muy bien. El valor de P hasta el momento no lo puedo decir porque me falta un paso más para poder decir el valor de P. Vámonos al punto 6, que sería la representación gráfica. Anteriormente las representaciones gráficas las hacíamos de este tipo con la distribución T de Student, así como lo ven aquí a la izquierda. Pero ahora en análisis de varianza estamos trabajando con la distribución
que tengo aquí el negro, que es la distribución F de Fisher, en el cual solamente tendría una sola zona de rechazo. Y si se dan cuenta, aquí no tengo otra cola al lado izquierdo. Es de este tipo, entonces la representación con este tipo de análisis de varianza, va a ser sobre este tipo de representación. Vuelvo a repetir con la distribución F de Fisher. Y básicamente es la misma cuestión. Aquí voy a tener de nuevo una zona de aceptación y una zona de rechazo, ¿no? Estamos trabajando al 95% de confianza y de nuevo voy a tener yo un valor crítico. Este valor crítico es el que me va a decir cuando estoy sobrepasando la zona de aceptación o cuando sigo estando en zona de aceptación. Este valor crítico se calcula. Este valor crítico lo vamos a buscar en una tabla que precisamente es la tabla F de Fisher, así es como se llama la representación. ¿Cómo la vamos a buscar? Aquí lo tengo marcado en este recuadro azul, F. Sin embargo, en esta tabla se busca con dos diferentes grados de libertad. ¿Cuáles son esos dos diferentes grados de libertad? Para este caso particular va a ser con 2,15. ¿De dónde sale este 2 y estos 15 grados de libertad? Pues me regreso a mi tabla, esta tabla Andeva, y aquí están. Los grados de libertad son 2 los que yo calculé, es decir, los grados de libertad de tratamiento. Y el 15 aquí está, son los grados de libertad, pero para el error. Entonces, este vendría siendo los grados de libertad del numerador. Y estos vendrían siendo los grados de libertad, pero para el denominador. Tendría que irme ahora sí, con esta información, ya puedo ir a buscar mi valor crítico en la tabla F de Fisher. Aquí tengo la tabla F de Fisher. Al inicio vienen los diferentes, voy a poner aquí para rayar. Vienen las diferentes niveles de confianza que se puedan tener en valor decimal. Yo voy a buscar la que diga 0.95, pues estoy trabajando al 95% de confianza. Entonces voy a moverme, este es el 99. Yo voy a buscar el 0.95, estoy trabajando al 95% de confianza. Y acá está, esta es la tabla en la cual yo voy a tomar lectura de valores. Y si se dan cuenta, fíjense, aquí tengo yo dos diferentes rótulos. Tengo de manera horizontal los grados de libertad del numerador y tengo de manera vertical los grados de libertad del denominador. Si me regreso, aquí son los que tengo. 2 van a ser los grados de libertad del numerador y 15 los grados de libertad del denominador, que salieron de esta tabla, ¿no? 2 y 15. Muy bien, ahora sí puedo ir a buscar mi valor crítico con 2. Aquí tengo 2 en el numerador y 15. El valor de la intercepción va a ser precisamente mi valor crítico. Fíjense, aquí tengo con 15 grados de libertad en el denominador y con 2 grados de libertad en el numerador. El valor crítico es 3.68. Entonces, mi valor crítico aquí, ya borro esto de aquí y voy a poner el puro valor crítico, es 3.68. 3.68. Muy bien, entonces, todo valor que yo tenga menor a 3.68 va a estar en zona de aceptación y todo valor que sobrepase 3.68 va a estar en zona de rechazo. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuál valor es el que yo voy a
a ubicar para poder determinar si estoy en zona de aceptación o en zona de rechazo. Me regreso a mi tabla Andeva, cambio de color, y este valor que calculé previamente acá, de la razón de varianza RV, es el valor que yo voy a ubicar en la representación gráfica para ver si estoy en zona de aceptación o zona de rechazo. En este caso está más que evidente que me estoy pasando de mi valor crítico, ¿no? Fíjense, mi valor crítico es bien pequeñito, 3.68. Es más que evidente que el valor que yo tengo de razón de varianza es muchísimo más grande, por tal razón estoy en zona de rechazo. Entonces puedo brindar mis primeras conclusiones preliminares. Aquí lo voy a poner, sería el punto 7. Conclusiones preliminares. ¿Cuáles serían esas conclusiones preliminares? Bueno, de entrada es que rechazo la hipótesis nula, H subíndice 0. Bueno, ¿por qué razón estoy diciendo que estoy rechazando la hipótesis nula? Rechazo porque estoy en zona de rechazo. Es donde cayó mi valor del estadístico, ¿no? Si yo hubiera caído en zona de aceptación, pues aquí estuviera concluyendo que acepto la hipótesis nula. Pero como caí en zona de rechazo, rechazo la hipótesis nula. Siempre la referencia es sobre la hipótesis nula. Muy bien, si estoy diciendo que rechazo la hipótesis nula, vamos a ver qué significa la hipótesis nula. Me regreso al punto número 4, es donde había dado mis hipótesis. La hipótesis nula es esta de aquí. Yo estoy rechazando esto de aquí. ¿Y qué es lo que dice eso? Dice que todos los tau J, es decir, todos los tratamientos son iguales. Y si yo rechazo esto, pues ¿qué es lo que me queda? Lo que dice mi hipótesis alternativa, que al menos un tratamiento es diferente. Entonces eso es lo que debo de poner porque estoy rechazando lo que dice la hipótesis nula. Muy bien, aquí al menos un tratamiento es diferente. Al menos un tratamiento es diferente. Aquí se me andaba olvidando algo. Es el valor de P. Si recuerdan, aquí lo había dejado inconcluso. El valor de P va a ser menor a 0.05. Siempre que yo caiga en zona de rechazo, mi valor de P va a ser menor a mi alfa. En este caso trabajo en 95% de confianza, entonces va a ser menor a 0.05. Si yo hubiera caído en zona de aceptación, pues mi valor de P sería mayor a mi alfa. Todavía para los que tengan duda con esa simple especificación referente a el signo y el valor de P. Entonces, hasta el momento, estas serían mis conclusiones preliminares. ¿Y por qué digo conclusiones preliminares? Porque llegué a este punto. Siempre que yo llegue a decir que al menos un tratamiento es diferente, aquí no termina la prueba estadística. Porque si al menos un tratamiento es diferente, ahora debo de averiguar cuál es diferente, ¿no? ¿Cuál es diferente? ¿Y cómo averiguo cuál es diferente? Tengo que hacer otra prueba estadística que se le conoce como prueba a posteriori, y específicamente se le conoce como prueba Tukey de comparaciones múltiples.
con esta prueba yo puedo decir cuál de esos tratamientos es diferente de cuál, si todos son diferentes de todos, si dos son iguales y otro no. Solamente con esta prueba yo puedo decir cuál. Y vuelvo a repetir, ¿por qué tendría que seguir con esta prueba? Porque llegué hasta esta conclusión preliminar, donde al menos un tratamiento es diferente, pero tengo que averiguar ahora cuál es. Este es un escenario. Ahora, vamos a suponer, color verde, que yo hubiera obtenido que mi valor hubiera caído por acá, fíjense en la representación gráfica, lo que estoy poniendo con verde, que estaría en zona de aceptación. Al estar en zona de aceptación, mi primera conclusión sería que acepto la hipótesis nula. Y al aceptar la hipótesis nula, tengo que aceptar lo que dice. Y la hipótesis nula dice que todos los tratamientos son iguales. Entonces, si yo estoy por este lado, hasta aquí llegaría mi análisis estadístico, porque ya estoy concluyendo que todos los tratamientos son iguales. ¿Para qué seguir analizando, no? Así de sencillo, todos los tratamientos son iguales. Este sería el otro escenario. Pero como les repito, caímos en este escenario, ¿no? En el derecho. Porque rechacé la hipótesis nula y llegué a la conclusión, derivado de la hipótesis, que al menos un tratamiento es diferente. Y siempre que llegue a esta conclusión, tengo que continuar con esto de aquí. Tengo que hacer una segunda prueba que se llama prueba a posteriori y específicamente se llama prueba Tukey, para poder decir ahora sí, con herramientas estadísticas, cuál de estos tratamientos es diferente o si todos son diferentes, etc. Entonces, como caímos en esta vertiente del lado derecho, pues vamos a continuar con otro video. Va a ser un video aparte para no seguir extendiendo este video que ya está muy largo. Pero básicamente el problema tiene que continuar precisamente por lo que acabo de comentar. Entonces esperen el video de prueba a posteriori Tukey para culminar este ejercicio.